Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, ¿cómo estamos con el ánimo alto? Aldo, ¿cómo estamos? Bien, siempre con el ánimo alto. Aldo es la única persona Que tiene una pyme que está con el ánimo alto. Eso seguro. Caramba. Eso seguro. Aquellos ¿Será? que están al frente de una pyme igual tienen sí o sí, es condición sine qua non tener el ánimo alto, porque si no, no hay que sacar los remos. Pero yo iba a decir otra cosa. Es la única persona que conozco que anda por la ciudad y por la vida con piezas de mecánica. ¿Quieren que se las muestre? No sé ni cómo llamarlo. ¿Cómo se llama? Se llama pieza mecánica. Pieza mecánica, así se llama. Después la muestro porque pesa también en la mochila. Pesa, y la verdad que uno tiene un montón de cosas en la mochila, en la cartera, pero en el auto. En un repuesto de una máquina, pocos. Pero el repuesto de una máquina, la verdad que no es lo más difundido. No, y que no se te caiga en el pie. No es tan pesada, pero es pesada. Habría que andar con zapatos de seguridad acá también. Pero bueno, sí, soy la única. No, debe haber muchos que no te das cuenta. Puede ser. Yo al menos sos el único. No, de la próxima traigo una bigornia que pese un poco, unos 50, 60 kilos. Pero busquen bigornia, que es en A ver, las redes. ¿de qué va? ¿De qué va el asunto? ¿De qué va la bigornia? Yo voy aprendiendo porque hay muchas cosas que desconozco y por eso venimos todos los jueves también a País Productivo para aprender sobre este país productivo, qué país productivo armar, qué país productivo se viene, y hoy obviamente no va a ser la excepción. ¿Lo digo o no lo digo? Vamos a estar hablando con Diego Coats, economista, y muchos títulos más y cargos que vamos a ir desarrollando cuando toque. Pero para seguir justamente pensando en este momento de la Argentina y del mundo, dónde está parada la economía argentina y hacia dónde estamos yendo, ¿no? No digas nada, Aldo. Aldo justamente sí, va a decir un montón de cosas. Tiene un comentario, el ojo de Aldo hoy, sobre también un modelo de desarrollo, pero quién está adentro, quién queda afuera. Quién dejamos, quién está seleccionando, qué sé yo. Aldo tiene una opinión al respecto en base a una situación en particular que se dio esta semana, en un momento en que hay que convocar, ¿no? Hay que abrir. Exacto. Y tal vez te confrontaste con lo contrario, gente que lo ordena según una grilla, digamos, de lectura que ha perdido vigencia o que no coincido. O con la que simplemente no coincidís. Exacto. Efectivamente. Así que de esto también vamos a estar hablando. Vamos a hablar de la industria lechera, así se dice, con nuestro ministro de Agricultura, que ustedes ya saben, los al menos que nos vienen escuchando y siguiendo. Nosotros no tenemos una secretaría, tenemos un ministerio de Agricultura. Porque le damos importancia también a la industria, a la agricultura, a la todo ganadería. Lo que hace este país. Exacto. Totalmente. Y también empezar con una palabra sobre lo que sucedió ayer, porque recién ahora fuera del aire estábamos viendo unos planazos desde aéreos de la Plaza del Congreso que se colmó, pero es apenas una de las tantísimas plazas que se colmaron en el día de ayer, un nuevo aniversario de Ni Una Menos, con otra connotación, por supuesto, por el femicidio de Agostina y de tantas mujeres, una cada 30 y pico de horas, asesinada como resultado de esa violencia. Bueno, acá en este espacio, y brevemente decir que también Ni Una Menos, algunos se espantan cuando ven que las mujeres, los feminismos,
llevan a las calles reclamos que no son asuntos de minitas, que también tienen que ver con la economía, con cómo nos organizamos como sociedad. ¿Te acordás, Aldo, lo que fue en su momento cuando los feminismos empezaron a salir a las calles con pancartas reclamando en relación o teniendo reclamos en relación al Fondo Monetario Internacional? De hecho, fue uno de los reclamos también de esta marcha, ¿no? Nos queremos desendeudadas. Y algunos se ofuscan, parece ser que no se... Pero sí, todo tiene que ver con todo. También decir que pensar la violencia contra las mujeres, las dinámicas, ¿no?, de esta sociedad entre varones y mujeres, no es solamente pensarlo en términos judiciales, en términos económicos estrictos, también es en términos productivos. Me parece que ahí hay también una dimensión que tiene totalmente que ver con lo que charlamos acá. Hay cosas que son tal vez vínculos que son más evidentes, ¿no? Porque sin autonomía económica muchas mujeres quedan muy expuestas a vínculos violentos. Y esa justamente autonomía económica depende del empleo, del salario, del crédito, del tiempo disponible, y ahí se abren otras muchas ramificaciones. No solamente es pensar, digamos, la retribución económica, que sabemos que en ese aspecto todavía no hemos llegado a una situación de igualdad, pero no es solamente pensarlo en relación a situaciones de violencia, sino en general, en cómo se ordena la sociedad, cómo se ordena la producción. Y ahí enseguida viene, lo estoy diciendo todo de modo muy resumido, Aldo, metete cuando quieras, pero ahí enseguida aparece también el tema de los cuidados, ¿no? Las tareas de cuidado que recaen. La economía de cuidado, o sea, que es principalmente ejercida por mujeres y que evidentemente contribuye a la generación de riqueza también. Exactamente. Es como muy difícil. Yo me acuerdo, este debate lo escuché por primera vez en el 2002, 2003, ¿no? Cómo empezaba a jugar un rol ahí en el escuchar a las mujeres que trabajaban en economía de cuidado, que habían sido las que sostenían los hogares y el cuidado de los niños. Bueno, nada, todos vamos, y los varones también vamos aprendiendo a cómo interpretar, releer y aprender cosas que quizás no es excusa la formación del varón, pero bueno, cosas que tenés que aprender. No, está bien, es desafiante para las mujeres pensarse de otra manera, y es, por supuesto, interpela y busca interpelar a los varones, y es un desafío para los varones no solamente preguntarse, eventualmente ensayar respuestas a qué es lo que podrían hacer distinto, para que no sigamos viviendo en una sociedad donde se puede, en su forma más extrema, digamos, de la violencia contra las mujeres, pero se puede asesinar a una mujer cada 30 horas. Entonces, volviendo a la cuestión económica, sostienen buena parte de la economía, pero muchas veces efectivamente fuera del mercado, sin el reconocimiento. También siguen, y eso lo debes ver vos muy a menudo, totalmente subrepresentadas en sectores, algunos estratégicos, ha avanzado, obviamente. Las mujeres están muy calificadas en términos de educación, a veces mucho más incluso en algunos sectores que los hombres, pero no por eso acceden a los mismos cargos o mismos espacios de producción, de desarrollo. Pienso industria, energía, minería, tecnología, ¿no? Ahí hay todavía que hacerse un lugar que no es fácil, ¿no? En la gremial empresaria yo he visto. Por eso decía, vos has tenido muy cercano, claro, de discriminación por el solo hecho de ser mujer, claro, muy evidente. Muy evidente. Así que, y que son además sectores muchas veces que mejor pagan, más crecen, etcétera, y que todavía tienen, no sé si una entrada totalmente vetada, pero difícil. Bueno, nada, también entonces queríamos tener este pensamiento en una semana muy importante. Ha sido hermosa la plaza del Congreso ayer en la ciudad de Buenos Aires. Han sido hermosas las plazas de todo el país y lo celebramos, y también de alguna manera lo queríamos traer a la mesa, y así empieza entonces un nuevo país productivo.
Bueno, puede surgir algún que otro problema técnico, pero aunque no tengamos cortina musical, yo tengo algunas cosas para contarles. Les voy a contar sobre DLS Archer, que brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Ike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, con la eficiencia y también el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. Los pies en la fábrica y la mirada en el país. Con Aldo Lorrusso. Llegó el momento del ojo de Aldo, que como les decía en el inicio de este programa, es de las pocas, sino únicas personas que conozco y que anda por la vida con piezas metálicas, de máquinas, de Antes maquinaria. Del comentario voy a mostrar que sí, verdaderamente ando con una pieza mecánica que tengo que ir a comprar un repuesto mañana y la cargo en la mochila porque tengo que pasar temprano a buscar el repuesto. Un enfriador de una máquina. Mira. Que son los placeres de quien está al frente de una fábrica, que deje de funcionar una máquina, tener que buscar un repuesto en este contexto. Encontrar el repuesto o, como hacemos en Argentina, rebuscárnosla para volver a hacerla funcionar y seguramente mañana estará funcionando. Pero, Ori, yo hoy quería comentarte algo que siempre el motivo de este programa también es pensar un país con un programa de desarrollo que es mucho más que un programa productivo, que yo miro el desarrollo como un cambio de las estructuras sociales, donde uno busca el equilibrio y la mejor forma de considerar el vivir de la sociedad, ¿no? Que tengamos seguridad, que tengamos producción, que tengamos buenos salarios, que se incluya a todos los actores en la economía, que es un poco la esencia del movimiento que la verdad a mí me representa, que es el peronismo. Hay muchos que lo ven también desde la doctrina social de la Iglesia, ya que está de moda hablar, y hablamos ya de la encíclica del Papa y de León XIII y de Francisco. Y bueno, yo primero quería pasar un pequeño video de alguien que es muy admirado por mí, una historia que habla de él, que es sobre un libro muy interesante que se llama El burgués maldito, y quería pasarles pedirles el fragmento de este video. Las cosas me llegan de manera distinta. Soy consciente de haber hecho cosas que a veces dañaron a otros, pero si la vida me da tiempo, deseo seguir luchando por los derechos humanos. La juventud es maravillosa. Ellos van a impedir que la semilla que nosotros plantamos se detenga. Ellos van a continuar la obra que comenzamos. Ellos dejaron la vida por algo y para algo, y los frutos se verán con el tiempo. No nos podemos rendir, ni darnos el lujo de aflojar. Ellos no me vencieron, nadie me venció. Seguiré luchando hasta el final. Siento que soy un hombre nuevo, más humano. Tengo plena conciencia de lo que será nuestro país y el mundo en un futuro no muy lejano. Yo probablemente no lo vea, pero estoy contento, pues sé que lo que hicimos, que las cosas por las que luchamos desde hace 30 años se conquistarán. Nadie puede detener el avance del mundo. Estas palabras son pareciera como un testamento de José Bergelbar, que sí, se las escribe a la mujer en una servilleta, como pueden ver en el documental de María Seoane que había realizado el canal Encuentro, documental que está en YouTube, que recomiendo verlo, sobre este empresario capitalista, pero que
que fue incluido en el devenir de la historia del peronismo como un actor fundamental, ¿sí? Como un actor que termina llegando a conducir en un momento de la vuelta de Perón el proceso económico y construyendo el pacto social, ¿no? Basado en el liderazgo de Juan Domingo Perón. ¿Por qué lo traigo a cuenta y decir, fíjate las palabras que él tiene, muy de época también, un hombre nuevo? Estamos hablando de un capitalista con cierta conciencia social, miembro también del Partido Comunista, pero al fin y al cabo un capitalista que yo diría con conciencia de clase, que era capaz de generar trabajo y generar su propia riqueza. Helbar no era un hombre pobre, pero Perón tuvo la habilidad, la inteligencia de sumarlo cuando él habla ahí de 30 años, ya del proceso antes de irse del gobierno. 30 años en los 80 era la época del auge. Nosotros trajimos acá algunos documentos, el Congreso Productivo, en donde Perón interviene, y Helbar ya está ahí. ¿A dónde voy con esto? Tuve la semana pasada un encuentro en donde definirlo como sentí que me dejaban afuera de la convocatoria o de la mesa donde estuve. Un encuentro sobre industria, desarrollo y trabajo, ¿no? En un laburo con cooperativas. Y yo me sentí como fuera de la discusión, como sacado, quizás por el discurso político, la construcción política, pero estaba sentado como representante, voy a decir, de la pequeña burguesía nacional. Así me lo hicieron sentir y así lo expresé. Y yo pensaba en Helbar, pensaba en Perón, en el movimiento peronista, en todo lo que representó para la construcción, para la discusión que tiene este país, esta inclusión de un sujeto empresario en la discusión y en la construcción de un modelo de desarrollo. Y lo que te decía al principio, no sobra nadie en este momento para defender un modelo de desarrollo. No sobra absolutamente nadie. Estuve en el Congreso de la Producción, que nosotros vinimos comentando en la nota a Martín Alfi hace unas semanas atrás. Uh-huh. No sobra absolutamente nadie para defender la producción y un modelo de desarrollo en Argentina. Entonces, esto es como un llamado de atención a aquellos que en un lugar, porque ¿sabes qué? Yo termino diciendo en el Congreso, me siento minoría en todos lados, ¿no? Porque en ese Congreso era minoría y cuando voy era minoría porque era empresario. Sí. Y así me asumo y es la verdad, soy empresario. Y sí, soy un pequeño burgués, ¿no? Y tengo una conciencia de dónde estoy ubicado en la sociedad. Cuando voy a otras reuniones donde hay otros empresarios, soy el peronista. Y también te hacen sentir fuera de la mesa. Sí, es como la misma sensación en algún momento de la discusión, ¿no? Como se tensa en todo caso. Se tensa. Sí, después fui en el cierre del Congreso, hubo compañeros y amigos que dijeron, la verdad que tenemos que incluirlos a todos, pero es como un llamado de atención a las dos integraciones, ¿no? El país para el desarrollo, un modelo de desarrollo, necesita a los intelectuales, necesita a las mujeres, necesita a los trabajadores, necesita a los cooperativistas, necesita a toda la sociedad en ese proyecto. Ese proyecto a mí se sintetiza en un movimiento político, en otro se sintetiza en otras cosas, pero no podemos dejar a nadie afuera. A ningún actor, ¿no? No, hoy la batalla por el desarrollo, la batalla por la industria pasa por convocar a todos los sectores. No hay otra forma de defender lo que puede ser un cambio en la economía de la Argentina. Basta de estas cosas. Yo ya no sé si es el pacto social, si es el encuentro, pero la política tiene que poner el ojo ahí y tratar con mucho cuidado a todos los actores que participan en este proceso. Bueno, ojalá la Argentina tenga de cara a las próximas elecciones, a los próximos meses, no solamente por la fecha de los comicios en sí, pero una dirigencia política capaz de articular esas distintas fuerzas vivas. Exacto. Y pensar un proyecto de país y de desarrollo. No nos están dejando margen, para no discutir estas cosas con profundidad, ¿no? Y no hace falta
renunciar a ciertos principios o a ciertas ideas que tiene cada uno, ni tampoco hace falta consensuar en absolutamente todo. Uh-huh. Pero no hay que dejar a nadie, absolutamente a nadie afuera, en ninguna fuerza política, en ninguna fuerza social que quiera construir un modelo de desarrollo para el país, ¿no? Un modelo de desarrollo para el país es con todos adentro. El ojo de Aldo en País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te estamos esperando. País Productivo. Hecho en Argentina. Señor Juan Manuel Colombo, señor ministro, ¿cómo está usted? Hola Ori, hola Aldo, ¿cómo andan? Muy bien. Contentos de estar en línea con vos para poner el ojo, creo, hoy en la industria lechera. No necesariamente en la industria lechera, en la lechería. En el sector primario vamos a poner los tambos. El ojo hoy. En otro momento ya hablamos programas anteriores, sobre todo de la crisis de Sancor, de Lácteos Verónica. Sí. Te hago una pequeña pastillita, que hay una muy buena, sí. La Suipachense, que quebró hace noviembre del año pasado. Bueno, va a volver en estos días a reabrir bajo otra firma que va a alquilar la planta durante 2 años, pero vuelve la marca La Suipachense, 53 puestos de trabajo, con un proyecto bastante serio por delante. Esa es una noticia buena que hay que dar, porque si no generalmente, viste, estamos dando las pálidas. La pálida siempre, sí. Y esa es una muy buena, producto de un esfuerzo conjugado entre el municipio de Suipacha, la provincia de Buenos Aires y esta nueva sociedad anónima que se va a hacer de La Suipachense en alquiler, digamos, hasta que se pueda ir hacia la venta de La Suipachense. Pero lo bueno es que, como me decía el intendente de Suipacha, el otro día estuve hablando para hacerle una nota, porque es básicamente el vocero de lo que ocurrió. Me decía, lo bueno es que no se va a vender una fábrica parada con las máquinas oxidadas, sino que en el momento en que se venda, en el proceso de quiebra, se va a vender con una fábrica funcionando, digamos. Claro. ¿No? Eso ya le da un valor agregado. Pero bueno, le decía, el tema de la lechería, sí, y su momento bastante particular que está viviendo. Hay una máxima en el campo, en la agroindustria, que dice que le vaya bien a un eslabón no significa que le va bien al otro. O sea, por más que esté en la misma cadena productiva, ¿no? A ver, en esta semana la Fundación Mediterránea y ERAL saca, que suele tener muy buenos informes, bastante concisos, saca un informe sobre lechería que pudo juntar todas las cosas de las que uno venía escribiendo por separado, las juntó todas y da una muy buena imagen de lo que está pasando en la lechería. Vos tenés hoy en día una industria que no está en el sumum de su actividad, pero viene con muy buenas exportaciones, con un aumento de exportaciones, viene con una tímida pero recuperación, en fin, de lo que es el mercado interno. Anda con márgenes un poco más holgados. Bueno, todo lo contrario está sucediendo con el sector primario. El sector primario, si hay algo que tiene de sobra, son los números en rojo. Hay 4 aspectos centrales que marcan por qué están en rojo los números de los tamberos. Estamos hablando de un tambo promedio, ¿no? De 2.000 a 5.000 litros diarios. No estamos hablando de lo que son los grandes tambos, que son otra cosa totalmente diferente, muy tecnificados, muy eficientes, con una espalda muy grande para aguantarse los malos momentos. Estamos hablando del tambero de a pie, ¿no? Claro. A la gente que nosotros generalmente le estamos hablando. A ver, hay 4 aspectos centrales que marcan que está todo mal en los tambos. Una es el precio que recibe el productor.
La segunda es una rentabilidad que está a niveles negativos ya hace como 6-7 meses. La otra es que tiene la participación más baja en una década del precio final de un producto puesto en góndola. Y la otra es que cada vez están más endeudados, ¿no? Uh-huh. Vayamos un poquitito, te lo desmenuzo así rápido para que podamos entender de qué estamos hablando. En el primer trimestre o primer cuatrimestre, el precio promedio que se le pagó por 1 litro de leche a un tambero fue de 514 pesos. Por sí solo no implica nada ese número. Igual, date una idea cuánto está hoy una leche de litro en sachet, 1.700, 1.800 pesos. Uh-huh. Bueno, por cada litro van 514 pesos para el productor. Si a esto vos lo ajustás por inflación, estamos hablando de que en pesos está el precio un 19% atrás de lo que recibía en el primer cuatrimestre del año pasado. O sea, si lo ajustás por inflación, hay una caída real del 19%, que llega al 18% en dólares y que está por debajo del promedio de los últimos 20 años en lo que recibe. Todo esto si vos lo vas ajustando por inflación. O sea, estamos hablando que ya me perdí más o menos con los números de la inflación que tuvimos el año pasado y este año lo que estamos teniendo, pero cualquier cosa que caiga 18%, mientras vos tenés inflación, estás para atrás. O sea, no hay mucho cálculo que hacer en la cabeza. Y por más que haya habido una cierta recuperación de los precios internacionales de la leche, al tambero no vio nada tampoco de eso, en dólares también cae. Después te venía diciendo de la participación en el precio final, que es la participación del productor primario en el valor de una canasta de productos lácteos, ¿no? Uh-huh. Que se comercializa en el mercado interno. Está en un 23,2%, o sea, el precio final, el 23% corresponde a lo que se le paga al tambero. Esto está por detrás, casi 2 puntos por detrás de abril del año pasado, pero está casi 5 puntos por debajo del promedio de los últimos 20 años. O sea, ¿esto qué te quiere decir? Es que alguien se está quedando con la tajada. O sea, si retrocede la participación del productor, significa que alguien se está quedando con esa tajada, que, o sea, no todos están perdiendo. Claro. Agarras esos dos números, te pones a analizar la rentabilidad y desde noviembre a esta parte cayó, hoy está un 1% abajo, mientras todo el año pasado tuvo números positivos. Pero se le está achicando cada vez más la rentabilidad, o sea, están perdiendo guita, básicamente, en lo que es su actividad. Y si vamos a lo que es el frente financiero, acá hay un ejercicio que está bastante bueno que hizo la Fundación Mediterránea. Si se computa el total de préstamos bancarios que fueron para la producción de leche cruda, o sea, para lo que hace un tambero, hoy se habla de que hay más o menos en el primer trimestre se prestaron 480.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Ahora bien, este número así por sí solo no dice nada. Lo que hizo la Fundación Mediterránea lo empezó a medir en litros de leche, ¿no? Hoy vos tenés una producción que está rondando los 8.000 millones de litros, más o menos es lo que se estipula de un año para atrás. Si vos lo pasás con un precio promedio a cantidad de litros de leche, quiere decir que hay 970 millones de litros de leche que representan lo que debe el productor a las entidades financieras, ¿no? Estamos hablando el número está mal, perdón, son 11.800 millones, bueno, 970 millones están endeudados. Esto es más o menos el 8%. ¿Qué es lo preocupante? Que en el gobierno de Alberto Fernández, porque ponen este ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, que fue del 19 al 24, la deuda de los tamberos no llegaba al 4%, ¿no? Entonces se duplicó la deuda de los tamberos para lo que es su capital de trabajo. Ahora, el problema radica, y esto es lo que me decía mucho, es, estoy produciendo más. Ahora, el problema que estoy teniendo es que la cantidad que produzco no llega a cubrirme, o sea, no me salva de lo mal que me están pagando. Claro. Y si me están pagando mal, significa que estoy perdiendo dinero porque tuve una suba de costos en combustible, tuve una suba de costos en alimentación, tuve una suba de costos en insumos que son vacunas, por ejemplo, tuve una suba de costos en electricidad, que es para mantener algunos tambos que están medio tecnificados. Tuve una suba de costo en absolutamente todo y a mí el precio se me va 20% para atrás. Entonces no tengo manera de pagar nada, no tengo manera de invertir, no tengo manera de reinversión.
Y hay un colmo, si quieren con esto voy terminando, porque estuve hablando la semana pasada con gente de la MEPROLSAFE. La MEPROLSAFE es la Mesa de Producción Lechera de Santa Fe, que lo componen las entidades que están, las entidades de productores de la provincia de Santa Fe, que es la principal productora de leche del país. Y me decían, yo te tengo que admitir algo, inclusive habían sacado un documento, que nos dio vergüenza, pero es la única manera que nosotros vemos de que el precio pueda subir, porque si bien hay mayor producción, o sea, hay mayor oferta, y no tenés una demanda que te traccione tanto, eso se agarra el industrial, por decirlo de esta manera, y me dice, yo te la tengo que pagar menos a la leche, ¿no? Por más que los productores digan que todos los números de crecimiento de la producción están todos dibujados, eso no hay uno solo que no te diga que no están dibujados, pero vaya y pase. Claro. Me dijo, esta persona me dijo, y mirá, nos da vergüenza decir esto, pero Argentina se tiene que poner en un plan de producir menos leche. Es una locura, porque no le sobra la leche argentina. Claro. Pero es como tirar para atrás la producción del sector. Ahora, ¿cómo lográs producir menos? Porque vos, si tenés 300 vacas que están dándote leche, no, vos no podés decir, bueno, no ordeño esta hoy, no ordeño la otra mañana. No, vos tenés que hacerle 2 ordeñes por día, porque si no la ubre de la vaca se revienta, para ponerlo, para ejemplificarlo bien. Sí, en términos claros, sí. En términos claros, no es algo, y tampoco es que vos podés decir, bueno, ¿sabés qué? Esta producción de leche hoy no la vendo dentro de una semana. No, porque la leche se comercializa en el día porque se te pudre. Listo, no hay manera. Es inelástico en ese sentido. Claro. Entonces la cuestión es que una de las cuestiones yo le digo, y bueno, ¿y cómo haces? Y bueno, se achicará el rodeo, o sea, se achicará la cantidad de vacas que están pensadas para la producción. ¿Eso qué significa? Faenarlas, mandarlas, o sea, achicar tu rodeo, no invertir, producir menos leche y que vuelva a ser rentable, o sea, achicar tu negocio para sobrevivir. Básicamente es eso. No quiere decir que esto sea un plan armado y que todos los tamberos te digan, che, vamos a hacer esto. Claro. Pero lo está pensando una de las principales entidades. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se está barajando ese plan. No sabemos todavía si se va a implementar y cuántos tambos van a... Pero está ahí, digamos, la hoja de ruta. Supervivencia pura, y si vos te fijás los números, el sector va a un proceso de concentración muy marcado hace muchos años. Vos a principios del 2000 tenías 36.000 tambos, hoy no llegás a 8.000, no llegás a 9.000. Vos te fijás la cantidad de tambos chicos que van de 0 a 2.000 y cayó mucho la cantidad, y sobre todo cayó pero muy fuerte su participación en la producción de leche total, mientras que los tambos de más de 10.000 vacas, que son de 10.000 litros diarios, que son tambos enormes, son fábricas básicamente, pasaron de representar el 8% de la producción de leche al 20, 25, 30. O sea, estamos hablando de un proceso de concentración muy grande donde la escala los va tirando afuera, como está pasando en muchas actividades, en muchísimas, pero el tema es que no le están cerrando los números por más que hoy estés en un muy buen proceso de producción. La producción argentina está creciendo bastante por el tema del clima, básicamente. Claro. Tenés pasto, producís. No tenés grandes calores, producís. No te cae nieve en el medio de la pampa, producís. Perfecto. Entonces, están en una encerrona, yo siempre digo es el laberinto eterno de la lechería, porque desde que me dedico a esto hace 15 años, básicamente es a cubrir el sector agropecuario, nunca escuché que el sector tambero cierre un año que todos te digan, me fue bien. No, nunca lo escuché. Siempre está en ese, como diría Aldo, en ese péndulo eterno de que me va bien, me va mal, me va bien, me va mal, con diferencias de 4 meses. Es una cuestión bastante complicada, y lo que no hay que perder de vista es que está en el top 3 de las actividades agropecuarias de este país, y es una de las grandes cadenas productivas de Argentina y una de las más viejas que existe. Juan, muchísimas gracias. Dale, un saludo, chicos. La lechería en una encerrona, en boca en este caso de nuestro ministro de Agricultura, Juan Colombo.
Este 10 y 11 de junio se va a realizar en Carmen de Areco el Agro TD 360, un evento organizado por el Grupo GR con foco en negocios y renovación de maquinaria. Durante las 2 jornadas habrá precios especiales en tractores Bull desde $29.000 y sembradoras Airdrill Indecar desde $225.000, además de opciones de financiación, canje cereal por maquinaria y bancos operando directamente en el predio. El evento también permitirá probar los equipos en condiciones reales de trabajo mediante test drive a campo y contará con una subasta de maquinaria usada en la segunda jornada. Por supuesto que podés encontrar más información en las redes oficiales de Indecar. País productivo. Un país que hace. AEMCO, el líder brasileño en transmisiones agrícolas, se lanzó oficialmente en la Argentina durante Agroactiva 2026. La compañía, que posee el 70% del mercado de cardanes en Brasil, presentó su tecnología de alta gama para fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas. Con más de 40 años de trayectoria y presencia en más de 60 países, AEMCO desembarcó en el país respaldada por la infraestructura del Grupo Colombo en Río Cuarto, Córdoba, garantizando stock de repuestos y asistencia técnica local. AEMCO llegó para acercar al mercado argentino soluciones de transmisión confiables, eficientes y desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad. País productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Seguimos poniendo el foco en la economía argentina, plan macroestabilización, sus límites, la economía real, un país partido entre sectores que generan dólares y otros que concentran buena parte del empleo formal, pero vienen muy golpeados, como la industria, la construcción, el comercio. Bueno, todo esto en un contexto internacional cada vez más exigente, con tensiones comerciales, focos de conflicto que se multiplican. Para analizar hacia dónde va el programa económico del actual gobierno y qué agenda productiva necesita la Argentina, tenemos el placer de hablar con Diego Coats, que es economista, especialista en desarrollo productivo e industrial, ex economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, fundador y director ejecutivo de I+D Industria más Desarrollo. Diego, muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Diego, vos planteás, te escuché, me leí atentamente, planteas que el objetivo central, o uno al menos de los objetivos centrales, debería ser crear empleo formal con mejores ingresos, con más productividad. Para eso hace falta crecimiento y para crecer, estabilizar la macro no alcanza. Entonces te pregunto, ¿el programa económico todavía tiene una salida por delante o quedó atrapado en su lógica de estabilización y en particular de ajuste? A ver, yo te diría primero que creo que se logra un consenso de que la estabilidad económica, la baja inflación, que no haya brecha cambiaria, la reducción de riesgo país, tiene que ser un activo que es lo que genera las bases para producir, invertir y generar empleo formal. Obviamente a este programa económico le falta recalibrarlo y poner al crecimiento, es decir, una cosa son equilibrios con estancamiento. Lo que estamos viendo hace un año es que la industria, el comercio y la construcción se está cayendo. La industria, después de haber recuperado algo, está cayendo. Entonces creo que se requiere crecimiento económico, ponerlo en el foco. Y además, otra cuestión importante es cómo hacemos que ese crecimiento se dé con empleo, integrando todos los sectores. Eso requiere otro tipo de consenso, que hoy es lo que hay que articular y trabajar, que es un nuevo consenso productivo, ¿no? Un consenso en el cual las divisas que están generando estos nuevos sectores de recursos naturales apuntar en el crecimiento, pero impliquen un desarrollo económico, un derrame a la sociedad, una generación de empleo
tan necesario para un país que hace muchos años está estancado. Diego, justamente, ¿cómo se podrían integrar? Me imagino que no se puede responder fácilmente ahora mismo, pero tal vez ensayar algún tipo de respuesta. ¿Cómo se integran esas dos Argentinas que estás describiendo, ¿no? Sectores con crecimiento, exportación, incluso un sistema de incentivos, ¿no? Un poco más ajustado a sus necesidades de inversión, como el de RIGI. Y por otro, eso que decía recién, la industria de la construcción, buena parte del comercio. O sea, ¿cómo se evita que esa brecha se transforme en una fractura permanente en la Argentina? Bueno, como te decía, número uno, poner el crecimiento en la agenda, que hay que pensar y temas a la macro que le den solvencia o sustentabilidad. Y el segundo, bueno, empezar a pensar políticas productivas, entendiendo, como vos muy bien decías en la introducción, que hoy está China haciendo políticas muy robustas para ganar mercados en el exterior. Digo, hace poquito un informe de la OECD aclaró que el 25% de la ganancia de mercados en el mundo se lograron con subsidios o interferencias directas en la producción, y que si uno iba a China, a ganancias de China, de productos chinos, eran más del 50%, es decir, no ganan por calidad o por precio, sino por intervenciones estatales. Entonces, frente a eso hay que tener una lectura de lo que está pasando en el mundo. Hay que tener un esquema que promueva la inversión y dentro de la inversión la transferencia tecnológica y la generación de proveedores. Digo que claramente hay que generar una ley de incentivos a las inversiones productivas y a la generación de tecnología, eso como un tema central en la agenda. Después hay que volver a recrear la inversión pública como un activo del desarrollo. Ningún país del mundo, la inversión privada es clave, pero la infraestructura es complementaria la inversión pública con la inversión privada, con las licitaciones. Hoy la Argentina invierte menos del 0,5% del PBI, debiera superar 1% y pensar en números más altos en el futuro. Y después tenés que tener estrategia productiva, ¿no? Tenés que entender la micro, hay que atender la macro, es súper importante, pero parte del tiempo hay que dedicarle a los temas microeconómicos, a las necesidades sectoriales, a cómo bajar la informalidad, cómo generar empleo, cómo hacer dinámica la parte industrial que debiera crecer más rápidamente, y cómo atender los problemas de los sectores productivos que son más bien, tienden a ser más resilientes y que están con más complicaciones. Bueno, son muchos frentes que hay que atender a la vez para poner el país en movimiento. Diego, ¿qué tal? Aldo Russo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto escucharte. Igualmente. Diego, en esa idea que a todos los empresarios nos asusta, de la idea, bueno, hay que reconvertirse, hay una reconversión que es posible dentro de tu mismo espacio productivo, pero hay algo que me preocupa y a ver si vos nos podés ayudar a pensar. ¿Hay sectores industriales en Argentina que por su falta de productividad o por su escala necesitan pensar en reconvertirse de una manera, seguir siendo productivos, pero como en otras áreas, o todo puede seguir exactamente igual? Nada puede seguir igual, digo, siempre la estructura económica está cambiando, hay procesos dinámicos, hay creación de empleo y empresas, hay destrucción de empleo y empresas. Obviamente hay sectores que expuestos a la competencia internacional, con menos productividad, en donde, por ejemplo, los productos de Asia son muy agresivos, que claramente tienen que buscar cierta especialización, digo, ¿no? Por decir un ejemplo, hay sectores muy golpeados con el sector textil y indumentaria, que obviamente pueden tener precios competitivos occidentales y tienen que buscar su especialización en hilos y tejidos vinculados al algodón que tenemos en el norte del país y que pueden exportarlo, y también a nichos de indumentaria con marca y moda, que Argentina también tiene marcas que exporta al mundo. Bueno, puntos como esos espacios donde Argentina tiene mucha productividad crecen, y obviamente en los sectores de menos valor agregado, donde no hay marca, donde no hay diferencial de producto, o donde no tenés la ventaja de tener algodón, bueno, ahí tendrás que ver cómo eso seguramente termina achicándose relativo a lo otro que debería compensarlo, ¿no? Este tipo de estrategias, que es lo que se pensó en Portugal, en Turquía, o mismo en Estados Unidos, que hoy es
un gran jugador en hilados sintéticos, con materiales específicos, o Corea del Sur, bueno, se hacen con los sectores, pensando en la micro, articulando agendas, digo, ¿no? Porque si no, lo que termina pasando es que no hay un proceso de especialización, de transformación, de construcción de capacidades a partir de los activos que generaste durante tanto tiempo, sino procesos de desarticulación y destrucción de capacidades, ¿no? De empleos, de empresas. Bueno, claramente ahí tenés que trabajar. Y después hay sectores en el sector industrial que deberían ser muy dinámicos, como alimentos, industria farmacéutica, química, biotecnología, y bueno, hoy estamos viendo que tampoco están teniendo tanto dinamismo, entonces ahí también hay que tener políticas específicas para los proveedores, por ejemplo, del sector de gas y petróleo, para el desarrollo de industria y servicios mineros. Bueno, claramente, si bien estos sectores están mejor, lo mismo que la alimentación, el sector farmacéutico, que son los sectores que tienen que exportar, traccionar más, digo, está muy bien exportar, tenemos una gran cosecha, molienda de soja, proteína vegetal, todo tiempo tenemos grandes fábricas y son una primera transformación que es realmente muy positivo para el país, y ojalá que crezcan en exportaciones todavía más, pero una parte de eso, Argentina tiene escala y eficiencia para poder transformarlo, no es lo mismo exportar un producto semielaborado que exportar jamón crudo, jamón cocido, para que lo entienda la agenda, ¿no? Y ganar mercados en valor agregado. Eso implica packaging, plástico, diseño, gráfico, transformación en alimentos, implica un ecosistema productivo que genera empleo, genera capacidades, genera calidad. De vuelta, no es una cosa a la otra. Argentina tiene la suficiente materia prima para una parte poder transformarlo y ganar mercados, que es difícil, porque en el mundo, y perdón que me haya extendido, los mercados de materias primas son súper grandes, amplios, pero cuando uno tiene que ir a negociar y cuando se discute aranceles, los mercados de valor agregado de alimentos son más cerrados, todo el mundo quiere transformar, es más, en los países desarrollados importan materias primas y los transforman. Entonces eso requiere inteligencia comercial, acuerdos, un sistema tributario que te fomente eso, previsibilidad. Argentina necesita justamente que esos sectores sean efectivamente los ganadores, ¿no? Porque si no, vamos a tener dos Argentinas, una Argentina formal cada vez más chica y una Argentina informal a la América Latina, que es la salida laboral de la mayoría de la gente que pierde empleo. Si tuvieras que ordenar justamente prioridades para quien tiene desconocimiento como yo en materia económica, entiendo y pienso la competitividad, que es de alguna manera lo que estamos hablando, ¿no? Como una gran bolsa donde entran la cuestión tributaria, el financiamiento, la logística, la infraestructura, la innovación. ¿Por dónde uno tiene que empezar? ¿Cuál de esas agendas hoy, en tu opinión, está más atrasada y es más urgente? Entiendo que son muchos frentes, lo acabas de decir, pero si mañana yo te diera el mando de la agenda de desarrollo de este país, ¿por dónde uno debería empezar urgentemente? Es una pregunta un poco desafiante, te puedo tirar algunas ideas. Obviamente, comentar y hablar no es lo mismo que gestionar. Un país que tiene que recuperar capacidades estatales, que tiene que poder gestionar bien, de vuelta, que compite contra estados y contra burocracias estatales que funcionan muy bien. Yo te diría, primero hay que tener obviamente un Estado eficiente, articulado, con buenos cuadros, recuperar que Argentina lo tuvo en algún momento, ¿no? El orgullo de trabajar en el sector público, digo, y de poder hacer una carrera. Claramente años de desarticulación ha complicado mucho este tipo de muy difícil pensar estas cosas si no tenemos. Después podemos discutir el tamaño del Estado, si es grande o es chico, qué bienes públicos das, pero los Estados tienen que funcionar bien, porque si no, no podés frenar el contrabando, no podés premiar al buen contribuyente y penalizar al que evade. Digo, claramente nosotros necesitamos una base tributaria más amplia con más contribuyentes. Entonces eso es clave. Entonces yo, siendo tu pregunta, creo que primero hay que poner al crecimiento en la agenda. Creo que para una pyme es clave que hoy la inflación esté más estable, que la tasa de interés baje, pero necesita vender más. La mitad de los empresarios dicen hoy que su principal problema es que no ven que mejoren las ventas. Primer punto, crecimiento. Podemos discutir de por qué, después cómo generar más crecimiento. Después necesitas una ley de inversiones que fomente el agregado de valor bien
bien profunda, digo, ¿no? Con amortización acelerada muy fuerte, con deducciones de IVA, premiando al que invierte en industria 4.0, en inteligencia artificial y además genera empleo. Creo que ahí hay segundo tema muy importante de agenda. Y tercero, creo que hay que ser, como somos creativos para conseguir financiamiento externo, para pagar la deuda, hay que buscar aprovechar el vínculo que tenemos con otros países o con organismos multilaterales de crédito para hacer un plan de infraestructura ambicioso. Lo va a requerir la minería, lo requiere también la sociedad en logística. Para el empresario el costo logístico es un gran tema. Entonces Argentina necesita una inversión en infraestructura, en logística, en puertos, ferrocarriles y demás, que obviamente requiere el sector privado a través del peaje, etcétera, invirtiendo, pero también requiere mucha inteligencia, estrategia del sector público, y eso me parece fundamental para realmente poder avanzar, no de estar todos los años diciendo cómo la carga que hay de logística hoy es cada vez más en camión y menos en ferrocarril, y sino poder pensar que vamos a tener, no te digo el 30% de carga por ferrocarril, que es lo que requeriría un país como Argentina, pero por lo menos pasar del 5 al 12%, al 13%, ¿no? Hace 15 años que estamos discutiendo los mismos temas y realmente necesitamos avanzar. Diego, ahí te quiero llevar a un campo que vos conocés a mucho del empresariado, y bueno, yo tengo colegas que han apoyado, no al gobierno, sino las ideas más liberales del gobierno, recargando mucho en la ineficiencia del Estado, y ahora se encuentran con, bueno, que algunas políticas las perciben como buenas y otras que no encuentra el rumbo para dónde terminar decidiendo para su empresa. ¿Cómo ves este proceso dentro de la discusión entre los industriales, si percibís algo? ¿Y cómo ves posible alinear en un consenso más amplio esto que vos también estás diciendo, ¿no? Como un nuevo, el rol del Estado, que en ciertos aspectos es central, ¿no? Mira, yo creo que un gran problema, te diría de vuelta, hablando, tendrías que preguntar a un analista político más que a un economista, pero un poco de mi experiencia en estos temas. Yo creo que un gran problema es que el 95% del empresariado, como de los políticos, como de todo el mundo, está con coyuntura y una Argentina que se viene achicando. Entonces cada vez hay más gerentes, puesto en términos de una pyme, que accionistas. Digo, que el accionista puede pensar en largo plazo, puede pensar en cómo agrandar la torta, la tecnología, la calidad. El gerente tiene que optimizar las utilidades de corto plazo, ¿no? Creo que eso que pasa en la política, que tengo elecciones cada 2 años, no me importa hacer una política de Estado porque tengo que gerenciar el corto plazo para mantenerme en el poder. Creo que sea eso generalizado en todas las áreas digamos, de la dirigencia en general, ¿no? Entonces, pues creo que es, bueno, fruto de la volatilidad de las crisis económicas. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo a la estructura, ser accionistas más que no ver cada uno su sector, sino pensar en cómo cuidar o defender ante una coyuntura difícil solamente lo sectorial, sino tener una mirada de país. Es un poco, creo que es un deber de todos poder pensar eso, ¿no? Y obviamente entender que lo pendular, digo, nadie quiere volver a inflaciones altas o a una regulación del comercio exterior porque hay brecha cambiaria y no hay reservas internacionales, pero tampoco no leer que hay que hacer política comercial, que los países son muy agresivos, que los subsidios que hacen otros países, que uno compite contra otros estados. Entonces, claramente, tiene que haber estabilidad macro, sí, claramente, pero también tiene que haber crecimiento y una agenda productiva, una política industrial, entendiendo que hoy la política industrial volvió a ser parte central de la agenda económica de todos los países del mundo. Hoy no estamos como en los 90, donde el comercio crecía mucho más que el PBI, era el mundo de las cadenas globales de valor, era el mundo donde se predominaban otro tipo de comportamientos a nivel global. Hoy están todos los países jugando, están actuando, están potenciando, están promoviendo. La Argentina tiene que entender que el mundo, las reglas hoy son otras. Lamentablemente, digo, ¿no? A mí me gusta decirlo en términos teóricos, el mundo es un quilombo. Es un total quilombo con cambios. Hace principio de año estábamos discutiendo si el dólar bajaba de $60, vaca muerta no era rentable, el tipo de cambio no alcanzaba, y hoy, el petróleo abajo de $60,
Ahora estamos con un petróleo que promedia arriba de $100 y está volando las exportaciones de petróleo, ¿no? El petróleo no convencional. Bueno, eso porque el estrecho de Hormuz, Irán, bueno, la realidad es que estamos obviamente pensando estos temas con mucha incertidumbre. Difícil predecir lo que va a pasar a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso claramente es una condición de borde que nos invita a tener que reflexionar mucho más, ¿no? Muchos temas. Me voy a quedar con el término técnico y lo voy a volver a utilizar. Pero en francés. Del quilombocín. Exactamente. Diego, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Sí, que terminen muy bien la semana. Un gran abrazo. Gracias por el llamado. Gracias a vos. Diego Coats pasó por País Productivo, economista, ex economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, fundador y director ejecutivo de de Industria y Desarrollo. Muy interesante la charla con Diego, pero nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos ya mismo con una ronda de agradecimiento. Aldo estaba levantando el dedo. Por favor, una preguntita más, pero tenemos que entregar el aire. Acá es así, ¿eh? No, yo estaba señalando mi pieza. ¿Te vas de vuelta con la pieza o la no, dejas acá? Me la llevo, a ver si me la usan de cenicero, pero no tiene fondo. Bueno, un agradecimiento enorme en la producción y coordinación de aire a Paola Varela, a Nicolás Cabrera en la puesta al aire, operación audiovisual, a todo el hermosísimo equipo de País Productivo que hace posible el portal paisproductivo.com.ar, este programa de radio que está todos los jueves al aire a partir de las 18 horas, pero que pueden volver a consultar, escuchar y ver los recortes en el canal de YouTube a nombre también de País Productivo. Estamos también en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Por favor, súmense a la comunidad, no cuesta nada, pero ayuda a que se muevan los contenidos que hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a vos, Ori, por venir. ¿La pasaste bien? Muy bien, me llevo mi piecita. Se lleva su pieza y yo lo acompaño. A ustedes también muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. ¡Chao! Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home